En el otoño de 1979, un paracaidista belga se encontraba en un hangar de la base aérea de Schaffen, 20 kilómetros al norte de Lovaina, sosteniendo un fusil que no existía en ningún arsenal 6 meses antes. El equipo era negro, compacto, con una culata plegable que reducía su perfil a algo que podías deslizar en una mochila de despliegue sin tener que reorganizar todo lo demás en su interior. Pesaba poco más de 3 kilogramos descargado, lo suficientemente ligero como para notar la diferencia después de cargarlo por 8 horas, y lo suficientemente robusto como para no parecer un juguete. La designación grabada en el receptor decía FN-FNC, y si no conocieras la historia, podrías haber pensado que era simplemente otro fusil de 56 milímetros, uniéndose a las docenas de diseños que habían surgido desde que la OTAN estandarizó el uso del cartucho más pequeño a principios de la década de 1970. Pero el FNC no era un fusil cualquiera. Era la respuesta de Bélgica a una pregunta que el país no había querido enfrentar. ¿Qué haces cuando el equipo que te hizo famoso se vuelve obsoleto? Durante 3 décadas, FN Herstal había fabricado el FAL, el Fusil Automatique Léger, un fusil de combate de 7,56 mm que había equipado a más de 90 países y se ganó el apodo de el brazo derecho del mundo libre. El FAL había sido la joya de la corona de la ingeniería belga, una herramienta tan confiable y ampliamente adoptada que convirtió a FN Herstal en sinónimo de equipamiento profesional. Pero para 1975 el mundo había cambiado. La OTAN estaba transitando al calibre 56 mm, impulsada por las lecciones aprendidas en Vietnam y por el reconocimiento de que el combate de infantería moderno favorecía cargas de munición más ligeras y mayores tasas de fuego controlable. El FAL, por brillante que fuera, pertenecía a una era distinta. El FNC llegó sin hacer ruido. No hubo grandes anuncios ni giras de prensa mostrando la última innovación de Bélgica. En cambio, el fusil entró en servicio discretamente, entregado primero a unidades aerotransportadas y fuerzas especiales, elementos que necesitaban algo más compacto que el EFAL, pero igual de confiable. Si preguntaras a los ingenieros de FN Herstal qué hacía diferente al FNC, no señalarían una tecnología revolucionaria o una balística sin precedentes. Señalarían el sistema de gas, la forma en que el fusil gestionaba el retroceso o la culata plegable que permitía guardar el equipo sin desarmarlo. No eran características dramáticas, pero eran el resultado de un pensamiento cuidadoso sobre lo que los operadores realmente necesitaban, en lugar de lo que se veía impresionante en un catálogo. Al paracaidista en Schaffen no le importaba nada de eso. Le importaba que el fusil cupiera en su equipo, que no se detuviera durante los ejercicios de entrenamiento y que al saltar de un C-130 a baja altura pudiera desplegar la culata con una mano y tener un equipo funcional a los pocos segundos de tocar tierra. El FNC hacía todas esas cosas sin quejas, y en el mundo de la ingeniería aplicada, la confiabilidad es la única forma de genio que realmente cuenta. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. En 1975, FN Herstal era una empresa ante una encrucijada que no había elegido. Ubicada en la ciudad industrial de Herstal, a las afueras de Lieja, la compañía había pasado las décadas de posguerra fabricando el FAL, un fusil tan exitoso que convirtió a Bélgica en un actor principal en el comercio global de equipos a pesar de ser un país pequeño. El FAL había sido más que un producto, era la prueba de que una nación pequeña con una fuerte tradición de ingeniería podía competir con las superpotencias. Pero el éxito hizo que FN fuera cautelosa.
Cuando la OTAN comenzó a discutir el cambio a la munición de 5,56 milímetros a principios de los años 70, la respuesta inicial de FN fue defender el estándar de 7,62 milímetros, argumentando que el cartucho más grande ofrecía una balística y un poder de detención superiores. El problema era que la OTAN no estaba pidiendo opiniones. La decisión ya se había tomado, impulsada por la experiencia de Estados Unidos en conflictos recientes y por el reconocimiento de que un elemento podía cargar el doble de munición de 5,56 milímetros por el mismo peso que la de 7,62 milímetros. Otros fabricantes europeos habían previsto el cambio y ya habían comenzado a desarrollar nuevos diseños. Heckler & Koch tenía el G41, SIG tenía el SG-540 y Beretta trabajaba en el AR-70. FN llegaba tarde a la carrera y todos lo sabían. Internamente, la empresa enfrentaba una decisión: intentar adaptar el FAL al 5,56 milímetros o empezar desde cero con un diseño completamente nuevo. Los ingenieros eligieron lo segundo, pero no fue una elección fácil. Empezar de cero significaba abandonar décadas de experiencia en fabricación, reequipar líneas de producción y aceptar que el dominio del FAL había terminado. También significaba diseñar un fusil que pudiera competir contra fabricantes que ya llevaban ventaja. El proyecto FNC comenzó en 1976 bajo restricciones estrictas. El equipo debía ser ligero, lo que requería gestionar cuidadosamente los materiales y eliminar masa innecesaria. Debía ser confiable en condiciones extremas, lo que descartaba sistemas que dependieran de tolerancias muy ajustadas o mantenimiento complejo, y debía ser asequible, porque el presupuesto de defensa de Bélgica era limitado y los clientes de exportación eran sensibles al precio. El equipo de diseño se centró en principios probados en lugar de innovar solo por innovar. Seleccionaron un sistema de pistón de gas de carrera corta, similar al utilizado en la serie AK y en diseños anteriores de la propia FN. Construyeron el receptor inferior de acero estampado en lugar de aluminio mecanizado, reduciendo costos y manteniendo la durabilidad. Diseñaron el grupo del portacerrojo para que fuera lo suficientemente simple como para que un usuario pudiera desarmarlo en el campo sin herramientas. Cada decisión fue pragmática, impulsada por el entendimiento de que los elementos en el terreno no necesitan perfección, necesitan algo que funcione cuando todo lo demás falla. Para 1977, los primeros prototipos estaban listos para las pruebas, y FN presentó el diseño ante la Junta de Evaluación de las Fuerzas de Bélgica, sabiendo que la aprobación en casa era esencial antes de acercarse a los mercados internacionales. El fusil que surgió de esas pruebas era más esbelto que el FAL, más compacto que el G3 y mecánicamente más sencillo que el M16. No revolucionó nada, pero no lo necesitaba. El corazón del funcionamiento del FNFNC reside en su sistema de gas, un mecanismo que parece simple hasta que se entienden las alternativas que rechazó. Cuando un fusil se activa, el propulsor dentro del cartucho se quema y genera gas a alta presión que impulsa el proyectil por el cañón. Pero ese gas no se disipa simplemente después de que el proyectil sale. En los equipos automáticos y semiautomáticos, parte de esa energía se captura y se utiliza para ciclar la acción, extrayendo el casquillo usado, cargando un cartucho nuevo y preparando el equipo para activarse de nuevo. La pregunta que separa a los diseños no es si usar la operación por gas, sino cómo gestionarla. El M16, diseñado por Eugene Stoner en la década de 1950, utiliza el impacto directo. En este sistema, el gas propulsor se canaliza a través de un tubo que va desde un puerto en el cañón hasta el portacerrojo. El gas entra en el portacerrojo y empuja directamente contra el cerrojo, llevándolo hacia atrás y ciclando la acción.
Es mecánicamente elegante porque elimina piezas móviles entre el puerto de gas y el cerrojo, pero tiene una debilidad. El gas lleva residuos de combustión directamente al conjunto del cerrojo, donde pueden acumularse y causar obstrucciones si el equipo no se limpia con regularidad. En entornos húmedos o polvorientos, esto puede ser un problema. El FNFNC utiliza un enfoque diferente, un pistón de gas de carrera corta. En este sistema, el gas propulsor empuja un pequeño pistón situado sobre el cañón, justo delante del receptor. El pistón se desplaza hacia atrás aproximadamente 10 milímetros antes de que un resorte de retorno lo detenga y lo devuelva a su posición inicial. Durante ese breve movimiento, el pistón golpea el portacerrojo, impartiendo el impulso suficiente para desbloquear el cerrojo rotativo e iniciar el ciclo de extracción. La diferencia clave es que el pistón nunca viaja hasta el receptor y el gas se expulsa fuera del fusil en lugar de hacerlo dentro del conjunto del cerrojo. Esto mantiene el cerrojo más limpio y reduce la sensibilidad a las variaciones de la munición. El cerrojo rotativo consta de 7 tetones que encajan en los huecos correspondientes de la extensión del cañón. Cuando el fusil está listo para activarse, el cerrojo está bloqueado en su lugar y los tetones distribuyen la presión de forma uniforme. Cuando el pistón golpea el portacerrojo, este se mueve hacia atrás y hace girar el cerrojo unos 30 grados, liberando los tetones y permitiendo que el cerrojo retroceda. Un pasador de leva guía esta rotación, asegurando que el cerrojo se desbloquee en el momento justo y se vuelva a bloquear correctamente al cerrar sobre el siguiente cartucho. Todo el ciclo ocurre en milisegundos, lo suficientemente rápido para un uso automático sostenido, pero controlado para que el equipo sea preciso en modo semiautomático. Los ingenieros de FN eligieron este sistema porque equilibraba la complejidad y la confiabilidad. Un pistón de carrera corta requiere más piezas que el impacto directo, pero menos que los sistemas de carrera larga. Mantiene baja la masa móvil del fusil, lo que mejora las características del retroceso, pero aísla el cerrojo de los efectos más agresivos de la combustión. En las pruebas, el FNC demostró una media de ciclos entre falla superior a las 10.000 rondas, una cifra que lo situó entre los fusiles de 5.56 mm más confiables de su generación. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las primeras pruebas del FNFNC tuvieron lugar en 1978 en los campos de entrenamiento de Bélgica, cerca de Brasschaat, una zona boscosa al norte de Amberes, donde las temperaturas podían bajar de 0 en invierno y superar los 25 grados Celsius en verano. Las autoridades belgas estructuraron la evaluación en torno a pruebas de resistencia en lugar de tiro de precisión, una decisión que reflejaba el enfoque práctico del país hacia las herramientas de infantería. No buscaban un equipo que pudiera hacer grupos cerrados a 300 metros. Buscaban algo que funcionara de manera confiable tras caer en el lodo, empaparse bajo la lluvia y activarse continuamente hasta que el cañón se calentara al punto de no poder tocarlo. Los ingenieros de FN conocían lo que estaba en juego. El presupuesto de adquisiciones era limitado y convencer a las fuerzas de reemplazar el FAL requería demostrar no solo competencia, sino superioridad en condiciones donde otros diseños habían fallado. El protocolo de pruebas incluía inmersiones en agua mezclada con arena para luego activarlos sin limpieza previa. Incluía pruebas de frío extremo, donde los equipos se almacenaban a menos 20 grados Celsius durante 72 horas, y se esperaba que funcionaran de inmediato.
También incluía pruebas de resistencia al calor, activando los equipos en modo automático, hasta que el cañón brillara y los guardamanos comenzaran a soltar humo. El FNC superó estas pruebas, aunque no sin revisiones. Los primeros prototipos mostraron una tendencia a que el pistón de gas se atascara tras una exposición prolongada a temperaturas bajo cero, un problema que se rastreó hasta espacios insuficientes en el cilindro de gas. Los ingenieros ampliaron ligeramente las tolerancias, sacrificando una cantidad mínima de eficiencia a cambio de un funcionamiento confiable en climas fríos. Surgió otro problema durante el uso de alto volumen. La recámara ocasionalmente fallaba al extraer los casquillos usados tras activar más de 300 rondas en sucesión rápida. La investigación reveló que la recámara no estaba estriada. Carecía de las ranuras longitudinales que ayudan a romper el sello entre el casquillo y las paredes de la recámara durante la extracción. Añadir estas ranuras resolvió el problema a costa de aumentar ligeramente la complejidad de fabricación. Lo que impresionó a la Junta de Evaluación no fue que el FNC funcionara a la perfección desde el inicio. Fue que FN respondió a los problemas de manera rápida y sistemática. Cuando un tetón del cerrojo se agrietó durante las pruebas de resistencia, los ingenieros no se limitaron a reemplazarlo con un material más fuerte. Analizaron los patrones de tensión, descubrieron que la grieta se iniciaba en una esquina afilada de la geometría del tetón y lo rediseñaron con un radio que distribuía la tensión de forma más uniforme. Cuando los evaluadores notaron que las miras eran difíciles de alinear con poca luz, FN añadió inserciones luminosas sin esperar una petición formal. No eran innovaciones dramáticas, pero demostraban disciplina de ingeniería. Para finales de 1978, el FNC había completado las pruebas y fue adoptado formalmente por las fuerzas de Bélgica. La decisión no fue unánime. Algunos oficiales argumentaban que el EFAL seguía siendo adecuado y que el cambio era un gasto innecesario. Pero la propuesta salió adelante. FN pasó de inmediato a la planificación de la producción, sabiendo que el pedido belga por sí solo no sostendría el programa. El fusil necesitaba clientes de exportación, y eso significaba competir contra diseños que ya estaban establecidos en los mercados internacionales. La culata plegable del FNC parece, a primera vista, una característica de conveniencia. Algo que agradecerías, pero que no considerarías esencial. La mayoría de los fusiles de infantería se activan desde el hombro con la culata extendida, y en esa configuración, que se pliegue o no resulta irrelevante. Pero en 1979, Bélgica no solo estaba comprando un equipo para la infantería convencional. Las primeras unidades en recibir el FNC fueron los paracaidistas, elementos que cargarían el fusil durante inserciones aéreas y necesitaban guardarlo de forma segura durante el descenso. Para ellos, la culata plegable no era una comodidad, era un requisito. La culata consiste en un armazón de acero que se pliega hacia el lado izquierdo del fusil, reduciendo la longitud total de 997 milímetros a 766 milímetros. Esa reducción de 30 centímetros puede no parecer significativa hasta que intentas empacar un fusil en un arnés de despliegue o en el soporte de un vehículo y te das cuenta de que cada centímetro cuenta. El mecanismo de la bisagra está reforzado con inserciones de acero para evitar cualquier vibración cuando la culata está extendida. Un detalle que añade peso, pero asegura que el equipo mantenga su precisión incluso después de miles de ciclos de plegado. Cuando está bloqueada en posición abierta, la culata es tan rígida como una fija, sin juegos ni movimientos que afecten la colocación del tiro. Pero la razón profunda por la que la culata plegable importa no tiene nada que ver con las operaciones aéreas. Revela cómo FN entendió la dirección de los conflictos modernos. En 1950, cuando se diseñó el FAL,
El combate de infantería todavía se imaginaba en terrenos abiertos, donde los elementos avanzaban en formación y alcanzaban objetivos a distancias superiores a los 300 metros. Para 1979, esa visión había sido reemplazada por algo más rápido y caótico: inserciones en helicóptero, operaciones urbanas y respuesta rápida ante amenazas en desarrollo. Los elementos ya no marchaban hacia la acción, volaban hacia ella, y al llegar necesitaban ser efectivos en cuestión de segundos. La culata plegable del FNC fue el reconocimiento de Bélgica a este cambio. Era admitir que el próximo escenario podría no parecerse al anterior, que la movilidad podría importar más que la potencia bruta, y que el equipo del futuro se definiría no solo por qué tan lejos podía alcanzar, sino por qué tan rápido podía desplegarse. Otros diseños tenían culatas plegables. El AK-47 ofrecía una desde los años 50, pero la del FNC fue diseñada con un cuidado que sugería que FN pensaba más allá de la venta inmediata. La culata no solo se plegaba, se bloqueaba firmemente en ambas posiciones, no hacía ruido y podía desplegarse con una sola mano mientras la otra se sujetaba de un elevador de paracaídas o de la barra de un helicóptero. Esta atención al detalle operativo es lo que separó al FNC de los diseños que se hacían para lucir impresionantes en las fotos de catálogo, pero fallaban en el uso real. FN no se propuso construir el fusil más innovador del mundo. Se propuso construir algo en lo que los paracaidistas belgas confiaran al saltar de un C-130 a 500 pies de altura, y esa restricción moldeó cada decisión, desde el sistema de gas hasta el radio de la mira y la forma en que se plegaba la culata. El FNC nunca alcanzó el dominio global que FN Herstal había disfrutado con el FAL. Bélgica lo adoptó al igual que Indonesia y Suecia, pero el fusil siguió siendo un equipo de especialistas, respetado por quienes lo usaban, pero eclipsado por diseños con mayores tiradas de producción y marketing más agresivo. Heckler & Koch capturó más contratos europeos con el G-36. La plataforma M-16 continuó dominando las adquisiciones occidentales. El FNC encontró su lugar en unidades aerotransportadas y fuerzas especiales, elementos que valoraban su diseño compacto y simplicidad mecánica, pero nunca se convirtió en el equipo estándar para grandes contingentes. Sin embargo, el legado del FNC no se mide en cifras de ventas. Se mide en lo que representó para Bélgica y para FN Herstal. El fusil demostró que un país pequeño podía adaptarse a circunstancias cambiantes sin abandonar su identidad técnica. Mostró que no se necesitaba tecnología revolucionaria para construir algo valioso. Se necesitaba atención cuidadosa a lo que los usuarios realmente requerían y la disciplina para entregarlo de forma consistente. El FNC no fue famoso, pero funcionaba. Y en el ámbito de la ingeniería profesional, ese es el mayor cumplido posible. La influencia del fusil apareció en lugares inesperados. Cuando FN diseñó el equipo de defensa personal P-90 a finales de los 80, los ingenieros aprovecharon las lecciones aprendidas del sistema de gas del FNC, aplicando el mismo principio de aislar los gases de combustión del conjunto del cerrojo. Cuando desarrollaron el fusil SCAR en la década de 2000, la modularidad y la simplicidad que caracterizaron la filosofía del FNC todavía eran visibles en la arquitectura del nuevo equipo. El FNC no había revolucionado el diseño, pero lo había refinado, y ese refinamiento se convirtió en parte del conocimiento institucional de FN. Para Bélgica, el FNC fue un reconocimiento silencioso de una verdad mayor. La historia no espera a nadie. El país que había construido el FAL y equipado a la mitad de los grupos del mundo no podía dormirse en sus laureles. El estándar se había movido al 5,56 mm y Bélgica tenía que moverse con él o volverse irrelevante.
El FNC fue esa transición hecha realidad, un equipo que honró la herencia de ingeniería de FN mientras aceptaba que el futuro exigía respuestas diferentes. Hoy en día, el FNC permanece en servicio limitado con fuerzas especiales belgas, mantenido más por su confiabilidad que por cualquier ventaja tecnológica. Diseños más nuevos lo han superado en modularidad, ergonomía e integración de accesorios. Pero quienes portaron el FNC lo recuerdan con aprecio, no porque fuera extraordinario, sino porque era dependiente. Al final, eso es la ingeniería, no la búsqueda de la perfección, sino la entrega de confiabilidad cuando más importa. El FNC hizo eso en silencio, sin alardes, y por eso merece ser recordado. Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.